Nos encontramos en este nuevo conversatorio, en realidad el cuarto de todo un ciclo sobre encarar un diálogo, un debate sobre la justicia en el país, el sistema judicial y las reformas que podrían avecinarse en un escenario complicado para la administración de justicia. Y para este conversatorio hemos invitado a dos grandes personalidades. Se trata del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y el profesor de Derecho, Carlos Alberto Goitia. Ellos están en este espacio precisamente para dialogar sobre este tema. Vamos a iniciar este conversatorio con el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo en este espacio. Y para mí es muy complicado empezar a hablar de la justicia sin pensar en tantos matices negativos que existen actualmente. Por eso yo le traslado la pregunta. Si usted tuviera, Eduardo, la posibilidad y estaría en sus manos el cambiar la justicia, el iniciar este proceso de reforma, ¿por dónde iniciaría? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y con quienes nos siguen en este tan importante asunto que es la justicia. Si se tratara de lanzar una iniciativa y acompañarla, yo volvería sobre lo que hicimos hace muchos años con quienes trabajé en su tiempo, tanto en la Corte como después, incluso con gente del Poder Ejecutivo, cuando aún estaba en misión diplomática. Y yo trabajé en un documento que se llamaba 10 ideas y 10 propuestas. Básicamente se concentran en comenzar por descentrar el tema de la política, comenzar a pensar que el tema no empieza con el cambio de modalidades de designación de altos magistrados, sino más bien por empezar a transformar nuestra percepción de la justicia. Y para tener una percepción cabal hay que comenzar por un gran diagnóstico. La justicia es como una persona enferma que tiene muchos males. La justicia es siempre la esperada, pero nunca presente. Siempre estamos hablando de injusticias más de que justicias cumplidas. Entonces, habiendo tenido alguna experiencia en el ámbito judicial y académico, creo que lo más importante es abrir un proceso muy plural, muy participativo, de gran reflexión, muy riguroso en lo científico, que nos permita tener una idea muy cabal de cómo funciona, cuáles son los problemas, las ausencias, las omisiones, las necesidades. Y luego, a partir de ese gran diagnóstico, trazar un plan. Pero para que ese diagnóstico prospere, tenemos que ser participativos, tener una amplitud de mirada, que no es un tema de competencia entre 4 o más pueblo o menos pueblo, ni concentraciones con más o menos gente. Esto es un proceso muy serio, muy reflexivo, pero insisto y subrayo, muy participativo. El diagnóstico, estaremos, o por lo menos, digamos, actualmente, al momento de estar dialogando sobre justicia, Carlos, estaremos empezando de este diagnóstico que dice Eduardo. ¿Hay diagnóstico? ¿Sabemos de dónde podemos iniciar? ¿Usted comparte con esta idea o por dónde usted, si estuviera en sus manos, iniciaría este proceso? Bueno, primero muy buenos días, Nancy. Un gusto. Un privilegio estar con el expresidente Eduardo Rodríguez del C, compartir con quienes nos siguen a través de los distintos medios. Bueno, no, yo de cajón parto compartiendo el criterio de que sin un diagnóstico difícilmente se puede llevar a cabo un proceso serio de reforma del sistema de justicia, porque hay que diferenciar esa percepción que podemos tener sobre uno u otro problema de lo que realmente está pasando y por qué está pasando, identificando las causas y proyectando las soluciones. Y ese diagnóstico es clave, fundamental, vital, porque de lo contrario vamos a ir como moscas contra el vidrio, vamos a seguir chocando contra los mismos problemas y al final el ciudadano, la ciudadana son quienes no encuentran respuestas a sus problemas. Y para mí sí creo que es importante también poder tener claridad sobre quién dirige el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este escenario en el que nos desenvolvemos, la credibilidad de las instituciones que están trabajando en el tema pues está muy venida abajo. Y obviamente la gente desconfía
de los resultados que puedan llegarse a alcanzar. Y por eso para mí es muy importante quién dirige este proceso. Y me parece que no son los actores políticos precisamente los llamados a impulsarlo, sino que deben ser aquellas instituciones que gocen de la credibilidad de la población boliviana, con actores que respondan a un interés diverso al político y que más bien se esté vinculado con el trabajo en el tema de reformas de justicia. ¿Quiénes deberían encarar? Ahorita está siendo encarado de alguna manera por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Yo no sé si habrá un diagnóstico del cual esté partiendo el Ministerio de Justicia, o por lo menos no lo conozco mucho, se ha hablado de 6 pilares simplemente, pero usted, ¿quiénes considera que deben estar actores principales? Porque, bueno, también tenemos las experiencias de las cumbres, donde ha habido gran participación de organizaciones sociales, pero los que de pronto deberían tener una actoría más protagónica, que pueda aportar desde una visión académica, han estado un tanto ausentes, Carlos. Sí, es que me parece muy paradójico que el órgano ejecutivo sea el que se meta a decirle al órgano judicial dónde tiene que tener jueces, qué clase de jueces y ese tipo de cosas. Si invertimos la figura y los jueces le dicen al órgano ejecutivo dónde poner sus oficinas, qué ministerios tener, los meten presos a los jueces por golpe, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, algo no está bien ahí, algo no suena bien. Y por eso creo que la dirección, digamos, de este proceso de reforma debería apoyarse en instituciones que, como decía, gozan de la credibilidad de la gente. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista? Los medios de comunicación, la Iglesia Católica y además algunas organizaciones que trabajan en temas de justicia. Pero eso es para la dirección de este proceso que debe empezar con el diagnóstico que señalaba el doctor Belcé. Y por otra parte, a eso debe sumarse, desde mi punto de vista, un equipo técnico que precisamente pueda ir elaborando y dirigiendo ya en ese plano técnico este diagnóstico para proyectar las soluciones. Y ahí existen obviamente profesionales de gran nivel que tienen la capacidad y la experiencia para poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí ya no me detengo en nombres, pero creo que es posible identificar. Eduardo, ¿es importante quién dirige este proceso? Sí, es decir, para orientar, ¿no? Sí, yo convengo con Carlos de que una forma de ver las injusticias más que la justicia son estas percepciones que ustedes los medios recogen. Pero otra dimensión es aquella que aparece cuando se organiza y se planifica un diagnóstico y van surgiendo los resultados. Convengo también en que debe descentrarse del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en la voz de los temas judiciales, y esto obedece a que en la nueva Constitución desapareció la cabeza del órgano judicial. No hay, que era el Tribunal Supremo de Justicia. Había en las anteriores constituciones, la Corte Suprema y su presidente representaban al órgano. En la nueva Constitución no hay una cabeza que represente al órgano, ha sido descabezado, no solamente como figura en la que explícitamente conduzca o lidere el órgano, sino también en la sucesión presidencial. Ya no es un actor de sucesión. Entonces el ministerio ha cobrado mucho protagonismo, ha conducido estas cumbres, que si uno mira las memorias de la cumbre, fueron 6 ejes diseñados por el gabinete jurídico del Ejecutivo y el ministerio, que se desplegaron en 9 departamentos, hicieron trabajo para apoyar o no apoyar 6 ejes, que hoy reviven 6 ejes y se habla nuevamente de otra cumbre de 6 ejes. Yo insisto en que deberíamos serenar el debate y analizar que más que instituciones o personajes se necesita un diseño en el cual habrá que tener gente que pueda garantizar una mirada imparcial de los problemas y, como hemos comentado y coincidimos, proyectar soluciones. Le voy a dar un par de ejemplos. ¿Quiénes pueden ser esas miradas imparciales?
Hace muchos años yo participé en un gran diagnóstico que se hizo hace casi 30 años sobre el sistema judicial, pero enfocado particularmente en el sistema penal por un instituto de Naciones Unidas que tiene sede en San José, especializado en el sistema de justicia. Este instituto, que tiene el nombre ILANUD, desplegó unas tareas de primero diseño metodológico y luego encomendó esto a básicamente gente universitaria, porque se necesitan multiplicar las capacidades en términos metodológicos, encuestas, análisis de expedientes, y fue un diagnóstico muy interesante hace 30 años. Hace poco se han producido otros diagnósticos, pero tal vez no del nivel de complejidad. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo y para quienes nos siguen. Hace 2 semanas el Correo del Sur, que es el periódico en Sucre, daba cuenta que el Consejo, el presidente del Consejo de la Magistratura decía, y este es el titular de la noticia, que hay 700.000 causas rezagadas en el país, casi 1 millón de causas. Y que la solución estaba en pedir más presupuesto para contratar abogados que se encarguen de resolver las causas. Imagínense ustedes, si usted, Nancy, tiene un caso que está esperando, durmiendo y que de pronto no lo va a resolver en un juez, sino un abogado que quién sabe quién lo contrata y quién es y cómo. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico serio, no es solamente llevar más representantes sociales a una cumbre, sino, por ejemplo, tomar esos 700.000 casos y disectarlos y decir de qué materias son, qué competencias son, bajo qué modalidad se están atendiendo o no atendiendo, para examinar también si la legislación que ha dado pie a que haya tantas causas está vigente, es efectiva, y realmente es como atender a un enfermo. Hay que abrir el tumor y ver a qué corresponden esas 700.000 causas. El análisis de ese volumen de información no se resuelve en una cumbre, es previo a la cumbre, ¿no? Entonces yo creo que se pueden armar equipos, primero de un diseño metodológico, y luego equipos de trabajo, de análisis, de entrevistas, de encuestas, etcétera, y tal vez los llamados a conducir eso como operadores son los medios académicos también, las universidades. ¿Y el órgano judicial como tal? Bueno, el órgano judicial es el examinado, uno de los examinados. Ya. El órgano judicial debe participar en tanto provee la información, contribuye, y los testimonios, las percepciones de los propios jueces son determinantes. Hace poco yo leía en una página de la red testimonios anónimos de jueces que trabajan en ciertas áreas sensibles del derecho penal y que tienen temor a resolver causas o adoptar medidas como detención preventiva o liberar a gente que está detenida porque tienen el peso de amenazas de prevaricación encima. Entonces hay que hablar con todos los actores, hay que hablar también con los litigantes, con las víctimas, con los presos. Es un trabajo muy grande que yo estimo debe tomar 1 año o 2 por lo menos. Ahora, Eduardo, usted decía que debe ser un proceso inclusivo y me parece súper importante eso, ¿no? O sea, que sea inclusivo, ¿no? Es decir, que no sea solamente de una cabeza, como es el Ejecutivo, sino cómo involucramos actores externos que tienen la experticia, por ejemplo, esta institución externa, o de pronto la academia, ¿no? Que también hace aportes importantes, de pronto ex autoridades judiciales que tienen una mirada sobre este proceso, que ya han pasado de pronto por crisis semejantes y que han dado soluciones en el momento, o tal vez fracasos también que nos pueden ayudar a entender. Pero yo digo, Carlos, este tema de la inclusión, ¿usted siente que hay una inclusión de la sociedad civil, institucional en este momento para empezar a debatir, o es que se ha encaramado en un espacio político, ¿no? Bueno, claro, el debate sobre la reforma del sistema de justicia se ha visto fuertemente contaminado por el debate político, ¿no? No sin razón. Es una de las críticas que le hacen a Bolivia todos los organismos que se encargan de revisar y ver este tema,
es la falta de independencia del Poder Judicial en relación al órgano ejecutivo. Eso está en todos los informes que conocemos que se han publicado en los últimos años. Entonces es inevitable ese componente político. Pero también es necesario tomar en cuenta que evidentemente es muy difícil generar un proceso inclusivo de quienes nunca han podido siquiera acceder al sistema de justicia. O sea, uno de los problemas que hay es que resolver un conflicto en los tribunales es prohibitivo para buena parte de la población boliviana. Un proceso que tiene, que se está discutiendo, no sé, 600 bolivianos, eso no llega a la justicia y se tiene que resolver por otro tipo de mecanismos. Así funciona. Montos chicos no encuentran justicia. Es un sistema que privilegia grandes procesos, ¿no? Entonces, ahí yo coincido plenamente en el hecho de que tratar de mostrar gran concurrencia de gente a cumbres no es que nos va a dar un diagnóstico, que es lo que se necesita, ni propiamente perfilar soluciones, porque las soluciones tienen que partir de ese diagnóstico. Como decía Eduardo hace un rato, es como cuando uno va al médico. El médico, antes de recetarme cualquier cosa, tiene que ver qué está mal y qué medicamento es el que de pronto me puede ayudar. Y otro elemento que es necesario tomar en cuenta es que Bolivia es muy peculiar. Tenemos los conflictos en las ciudades capitales, pero también tenemos problemas en el tema de justicia en las otras ciudades que hay en el país y en los pueblos, en los cuales la formalidad que tenemos no funciona. Y en el documento que elaboró Eduardo, al que se refería al inicio de su intervención, hay un tema muy importante que me permito rescatarlo, adelantándome de pronto, y es el tema del pluralismo, ¿no? La forma de interactuar y de resolver conflictos tan plural que hay en Bolivia requiere ser abordada en este marco de esta reforma de justicia de una forma verdaderamente productiva, no discursiva. Y ese pluralismo es un eje orientador para llevar a cabo esto. Pero ¿cómo hacerlo si no tengo el diagnóstico? No funciona. Hay que tener ese diagnóstico, hay que identificar estos mecanismos, poderlos articular para proyectar las soluciones. Ahora, me parece importante lo que mencionaba Carlos, ¿no? Este tema de la independencia, Eduardo, o sea, me parece clave, viendo cómo estamos en este momento, el ver cómo han actuado jueces, fiscales, porque también hay que poner a la fiscalía en este bolso, el sistema penitenciario. Es decir, no es solamente el tema de jueces, me parece, sino es una visión mucho más global, muchas más instituciones, actores que están en este proceso. La fiscalía es otro drama, ¿no? Entonces, el tema de la independencia, cómo actúan los jueces, los fiscales, etcétera, de acuerdo a las circunstancias políticas, más que de una actuación de búsqueda de justicia, ¿o me equivoco? No, en absoluto. Yo creo que hay que distinguir por lo menos un par de miradas. La primera es de data muy antigua, no solamente nos referimos a lo que está aconteciendo en los últimos 14 años del MAS, ni mucho menos. Hay quienes piensan que en Latinoamérica y en Bolivia uno de los grandes factores que afecta a nuestro sistema judicial es una mirada inquisitiva. Todo se tiende a llevar al ámbito penal, criminal, sancionador, escarmentador y el ánimo, y en eso los medios en alguna medida contribuyen de ver al hombre bajo o a la mujer bajo detrás de las rejas, ¿no? Y eso se refleja explícitamente en Bolivia cuando vemos que más del 75% de nuestros presos son internos sin condena, es gente inocente porque todavía no han concluido su proceso, y estamos repletos de pleitos donde lo importante es la sanción, la mirada inquisitiva, ¿no? Y ese es el giro cultural que debemos darle también. Y esto no es nuevo. En todas las épocas, yo recuerdo mi tiempo en la Corte Suprema, reclamamos que el nuevo código, la ley 843 de materia de impuestos, incluya
delitos tributarios, o la ley del medio ambiente de ese tiempo, pre-MAS, también incluía delitos ambientales. En la época del MAS desaparece prácticamente el sistema de gestión de responsabilidad por la función pública a través de la ley Marcelo Quiroga, que todo lo criminaliza, o sea, tenemos un reverdecimiento de una mirada inquisitiva. El sistema penal es lo que va a resolver todo. Los fiscales son omnipotentes y las cárceles están llenas, y ese es un tema gravísimo. Pero doctor, se ha agudizado esta mirada. Se ha agudizado. Es decir, es mucho más dura. Sí, sí, de mi tiempo, hace 20 años, cuando yo estuve en la judicatura, a hoy, el número de presos se ha multiplicado en 100% y el número de presos sin condena subió por lo menos 40%. Entonces, este es un tema que lo alienta también en un sistema político que no ve alternativas, como por ejemplo, y esto es lo que debe fijarse el diagnóstico, que en lugar de que un fiscal te persiga por corrupción, por no haber devuelto viáticos o por eventualmente una falla menor, una resolución, una designación, por ejemplo, eso debería estar a cargo de un régimen más bien administrativo. Que ha desaparecido prácticamente. El régimen administrativo de responsabilidad por la función pública de la SAFCO no se lo emplea más. Y hay demoras en generar legislación actualizada como los coactivos civiles desde hace más de 30 años. Pero es más visible, es mucho más interesante hacer noticias metiendo a la gente a la cárcel. Y eso los medios no nos ayudan. Los medios y el sistema político, ¿no? Porque el sistema político como que ve que todo tiene que ser cárcel, ¿no? O no, o me equivoco, no, Carlos, no. Y es un poco también parte del diagnóstico que debería existir. No, yo coincido plenamente. El problema está, me parece, en que buena parte de algunos actores en el Ejecutivo no están asumiendo el rol que les corresponde. Los ministros de Estado son actores esencialmente técnicos para la gestión política, pero es que nadie los ha elegido por voto a los ministros y parecen muchos estar en campaña política, y para hacer campaña se muestran malos, estrictos y metiendo gente a la cárcel. Eso no funciona, ahí hay un problema conceptual. El ministro en el Ejecutivo, la ministra en el Ejecutivo, tiene un rol esencialmente técnico para llevar a cabo gestión política en el área que le corresponde, no para buscar votos a partir de meter gente a la cárcel, ¿no? Pero lamentablemente se utiliza mucho eso para lograr objetivos de orden estrictamente político-partidario. Y lamentablemente eso jala al otro conjunto de personas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Medidas para un actor al cual quiero mantener preso porque es un rival político, terminan jalando y comprometiendo a un montón de gente que no tiene nada que ver con el debate político, ¿no? Y eso lo hemos visto con el tema de la detención preventiva, por ejemplo. Hay un uso abusivo, ¿no? No, ¿O no? terrible. Y es que, bueno, y ahí uno ve, a ver, es que si uno quiere hablar de reformas, uno también tiene que tener en cuenta que hay medidas que se pueden tomar hoy. ¿Hace cuánto tiempo hablamos de sobrepoblación carcelaria? 170% de hacinamiento carcelario. Muy bien, si revisamos qué medidas se han tomado para corregir eso, pues vamos a ver que no hay ninguna. O sea, no hay ninguna. Las cárceles siguen sobrepobladas y no se ha tomado ninguna medida para corregirlo. Entonces, eso nos está también dando una muestra de que algo está fallando. Y como ese hay otros elementos que nos muestran que pueden tomarse medidas, pero que el aparato político de pronto no está funcionando al nivel que se requiere. Y por eso me lleva nuevamente a lo que señalaba al principio, es que si hablamos de llevar a cabo este proceso, tiene que haber credibilidad en el ente que dirige y lleva a cabo la elaboración de ese diagnóstico. Ahora, estamos entonces empezando mal el proceso, es decir, para empezar no hay diagnóstico, en eso convenimos, más o menos, o muy limitado, ¿no es cierto? Es decir, que no está orientando cómo debiera ser el proceso de reforma. Pero además, algo que a propósito del tiempo me gustaría saber de ustedes es
¿Cómo en esta lógica de entender de que no hay independencia en el órgano judicial, en la Fiscalía General, etcétera, cómo se liberan o cómo liberamos a los jueces? O sea, ¿por dónde va el camino, doctor? Porque a mí me parece, voy a insistir, este es un tema fundamental, ¿no? Es el tema central porque la justicia la hacen los hombres y las mujeres que están en la fiscalía o en los juzgados. Y hay la percepción de que si cambiamos la modalidad de cómo los eligen o quiénes los eligen, vamos a resolver el problema. Yo nunca he estado de acuerdo con ello porque el hecho de que te elija el pueblo o te elija el presidente o la asamblea no te convierte en más sabio ni más íntegro. No es determinante. No es determinante. Lo que es determinante es que cada individuo sepa que cuando se convierte en un actor judicial responde por su integridad, por su imparcialidad y tiene que saber de que está siendo valorado no solamente disciplinariamente para que lo echen o lo mantengan, sino por una sociedad que es ante quien responde a la colectividad y tal vez al más importante de los valores humanos, que es la equidad, la justicia, la caridad. Entonces, por más de que los elige el pueblo o elija el Congreso, no es una bendición automática. ¿Y cómo se puede lograr que estos ciudadanos que son los actores cumplan más rigurosamente su cometido de hacer justicia? Es cuando ellos sepan que la ciudadanía los está valorando y obviamente el ciudadano común no es quien va a estar pendiente de quién falla cómo. Y eso supone una transformación también de la educación del derecho en este país donde tenemos ya no 9 carreras como era en el pasado, sino cientos de carreras universitarias de formación de abogados con miles de gente que debería formarse a partir de la valoración de lo que hacen los jueces. Hay que replantear la forma en que se enseña derecho, no es solamente el código, sino tiene que leerse y valorarse la jurisprudencia y cómo trabajan los juzgados y ser públicos en materia de identificar desvíos de la forma en la cual se juzga. Entonces es muy fácil quejarse contra un juez que puede haber hecho bien su trabajo, pero lo que sucede es que esos fallos son recurridos arriba a la Corte del Distrito, a la Corte Suprema y finalmente ante un tribunal, pero nadie revisa los fallos ni nadie interpela a los jueces, ¿no? Ni a los fiscales. Entonces es un proceso complejo que debería pasar por escoger gente íntegra que esté dispuesta a entender de que no está respondiendo a quien lo eligió, sino a la colectividad y a los valores fundamentales de hacer justicia. Precisamente usted, Eduardo, ha sido elegido en el mecanismo antiguo, en el Congreso Nacional. Por ¿no es cierto? 2/3, sí. Por 2/3, exacto. Y pareciera no ser tanto el tema del mecanismo, ¿no? Es decir, esto de que si una persona es ética más allá de cómo le van a elegir. El problema es ese, si se está eligiendo a las mejores personas, ¿no? En este proceso en este proceso que es más bien por voto popular, ¿no? Carlos, usted estuvo en el debate de la Constituyente donde se definió precisamente esta nueva modalidad. ¿Qué piensa ahora? No, siempre mantuve una posición crítica con la elección popular, porque es que los ciudadanos no necesariamente vamos a tener una visión clara de los antecedentes de los sujetos que se están postulando para un cargo. Y ahí lo que hemos visto en las 3 elecciones que hemos tenido de jueces se ha visto claramente reflejado. No funciona. ¿Por qué? Porque la gente no sabe por quién está votando y los que se están candidateando van buscando apoyos poco transparentes en distintos sectores. Y después responden a esos grupos que los han apoyado, se está dando eso, ¿no? Porque al tema de la independencia que mencionábamos hace un momento, ese problema de independencia, hay que sumarle el otro gran problema que es el tema de la corrupción. En este momento los jueces operan como una suerte de centros en torno a ejes o intereses poco transparentes y eso genera corrupción. Entonces, ahí la lógica de elección tiene que llevarnos a evitar, me parece, la cartoncracia, porque no es cuántos títulos tengo,
La dedocracia no puede ser que porque sea amigo de uno o militante de un partido, pues me pongan en el cargo simplemente, sino además de otros males, y lo que hay que fortalecer precisamente es la transparencia de estos procesos de elección en los cuales, además del mérito académico que se pueda tener, exista solvencia moral. Solvencia moral. Y esa solvencia moral tiene que estar acompañada por la crítica ciudadana. O sea, de pronto yo tengo un candidato a juez que no le simpatiza a nadie, pero nadie le puede reprochar el hecho de que tiene buenos antecedentes en su vida. Claro. Y que tendría que ser más o menos impecable, ¿no? Más o menos, exactamente, es ¿No? que es un ejemplo. Claro, porque son jueces, están administrando la justicia para el resto, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. No, y ahí los medios de comunicación para mí juegan un rol importante porque son los que conocen las artes y mañas de los actores. Entonces, son quienes pueden ayudar a transparentar enormemente esos procesos de designación. Pero bueno, hay varios mecanismos. Claro. Doctor, al cerrar, ¿cuál sería, no digamos su mensaje, pero alguna pista, digamos, alguna orientación que a la gente le dé algo de confianza en este proceso o definitivamente no existe? Yo soy un poco pesimista por cómo se está conduciendo, porque al final sabemos de tantos casos que están, de tantas personas que están en la cárcel sin justicia, sin una sentencia, sin que se puedan defenderse en libertad. Gente común y corriente, no hablo de gente política que de pronto podría tener los recursos económicos para asumir defensa. Estoy hablando de gente que no tiene un abogado, que ya no tiene plata para defenderse, pero que está ahí en la cárcel. Entonces, ¿cuál es un poco, si es que la gente puede tener todavía confianza? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados. En lo positivo veo que el clamor, la búsqueda de justicia, que es tan antigua, está encontrando unos aliados extraordinarios en el último tiempo. El informe del Grupo de Expertos Internacionales Independientes, que es un trabajo muy riguroso, muy serio, nos ha dicho a nosotros, a los bolivianos y al gobierno en particular, trabajen por un sistema más independiente, más eficaz, más eficiente, y eso necesita una reforma estructural. Hace tan solo una semana el Comité Antitorturas de las Naciones Unidas ha dicho lo propio. Y así se han sumado las voces de afuera y las de adentro. Entonces yo tengo la esperanza de que el gobierno, que está tan activo, se dé cuenta de que este es un proceso para sumar, no para escoger con quiénes trabajo para que me acompañen en mis 6 ejes. Ni tampoco es un concurso de más pueblo o más calle. Es un tema bien complejo, como lo acabamos de anotar. Pero también tengo sentimientos un poco pesimistas por lo que ha pasado en el último tiempo y tiene que ver con el último tema que tocaba Carlos Alberto. Muchos jueces, sobre todo de los altos tribunales, que han emitido fallos cuestionables, absolutamente cuestionables, incluso recientemente uno por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido premiados con puestos diplomáticos, con cargos de expectativa. Entonces eso genera un cinismo. Si eres juez o postulante a juez o fiscal, es decir, bueno, parecería que tienes que hacer buena letra para que hagas caso a lo que te piden y después podrás ser embajador. Entonces, yo prefiero quedarme con lo primero. Trabajemos por lo positivo, es un clamor de siglos que tenemos, y pues yo creo que este tipo de conversatorios nos ayuda a pensar más en positivo. Gracias. Carlos, ¿hay esperanza, no hay esperanza, hay confianza, no hay confianza? ¿Debemos apostarle todavía a este proceso, la sociedad civil, su aporte? No, yo creo que es un escenario que ha puesto en primer plano la necesidad de encarar con seriedad este proceso de reforma de justicia. Creo que no nos ayuda la coyuntura política, un escenario muy polarizado que hace ver al que piensa distinto como un enemigo. Y me parece que es más bien el tiempo de la mayor responsabilidad y seriedad que le corresponde a un gobierno, de entender que para poder sacar adelante este esfuerzo tengo que sentarme y tengo que trabajar
con incluso aquel que me critica, me cuestiona o no comparte lo que pienso. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma voy a poder sacar adelante este proceso. Si busco a mis queridos amigos para generar un proceso en el que nos escuchamos entre nosotros y no escuchamos a los otros, no funciona. Y por eso me parece que ahí va a radicar el éxito o el fracaso. El éxito va a estar en la apertura para llevar a cabo este proceso. Insisto en lo que Eduardo señalaba hace un momento, al inicio, es necesario un diagnóstico, pero un diagnóstico serio, un diagnóstico profundo. Y para ese diagnóstico no necesito a los que me aplauden, necesito a quienes conocen el tema y pueden verdaderamente trabajarlo, aún cuando no me simpaticen en lo personal. Así es. Ese es el gran desafío para mí que tiene el gobierno, el órgano judicial, y bueno, ahí está. Gracias, Carlos. Alberto Goitia, él es profesor, abogado, muy orgulloso además en la academia, aportando en el debate y en la discusión, y el expresidente Eduardo Rodríguez Belce también aportando desde la trayectoria, desde la experiencia. Él ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en la sucesión constitucional ha llegado a ser presidente de Bolivia. Estos conversatorios que lo único que intentan es aportar en la discusión, aportar en el debate y escucharnos, esto que me parece fundamental, escucharnos y escuchar las diferentes visiones que hay en torno a este tema que es clave para la sociedad, porque hay cientos y miles de personas que están en las cárceles sin lograr justicia y verdad en sus casos.